día a todas y a todos. Como saben, esta semana hemos estado hablando de la filosofía de Platón. Hoy, para terminar la semana, vamos a hablar de un tema sí relacionado con la filosofía platónica, pero que tiene que ver sobre todo con la figura de Sócrates y con su filosofía. El punto que queremos abordar es la teoría llamada intelectualismo socrático. La frase, la idea en la que se fundamenta, o la que es el fundamento de este intelectualismo es: la virtud es conocimiento. ¿Qué quiere decir esta frase? Si tú la vieras simplemente como un grafiti en la pared, ¿no? Como una marca, y leyeras la virtud es conocimiento, pues claro, podríamos interpretarla de muy diversas maneras. Pero afortunadamente nosotros la tenemos insertada en un contexto, el contexto de los diálogos de Platón, ¿no? Aparece por una parte en los diálogos de la definición, como el Eutifrón, como el Laques, como el Isis. También está respaldada por Aristóteles, que la menciona en alguna de sus obras. Y se le llama intelectualismo porque se dice que la virtud solo es posible como tal virtud, por ejemplo la de ser valiente, la de ser moderado, la de dominarse a sí mismo, solo son posibles si tú conoces qué es la virtud correspondiente. Es decir, solo eres valiente si conoces qué es la valentía y puedes dar una definición clara y precisa de la valentía. Tú eres moderado, tú puedes ser moderado sí y solo si das una definición, tienes una definición de lo que es la moderación. La virtud es conocimiento, y conocimiento teórico, intelectual, a partir de proposiciones. ¿Sí? Los diálogos de Platón, decíamos, y Aristóteles por su parte, como que muestran esta posibilidad de entender las virtudes. No me gusta tanto el término de virtud para traducir arete, porque arete es una palabra griega frecuente, ¿no? O sea, hasta donde tenemos es una que solía usarse cotidianamente para hablar en términos de las personas, de sus cualidades, y nosotros virtud no lo ocupamos muy así. No decimos, al menos en el español de la Ciudad de México, mira qué joven tan virtuoso, mira esa señora qué virtuosa es dándole de comer a la persona que le está pidiendo dinero. No utilizamos ese término de virtud. Quizá podría decirse que son características positivas o que son cualidades de las personas. Entonces, de acuerdo con el intelectualismo socrático, tú solo puedes ser virtuoso cuando conoces la virtud y puedes dar una definición de ella. Ok, hay una versión fuerte y una versión débil de este intelectualismo. La versión fuerte es este poder definir clara y precisamente qué es X virtud, la valentía, te hace propiamente o demuestra propiamente que eres valiente. Conocimiento teórico es igual a característica positiva en la práctica. Ese es el intelectualismo fuerte. El intelectualismo débil sería el siguiente. Es una condición necesaria para que tú seas valiente, que conozcas qué es la valentía y puedas expresarlo en una definición clara y precisa. Pero no basta eso, se necesita algo más aparte del conocimiento teórico. Sí, el conocimiento teórico es necesario, pero no suficiente para ser virtuoso. Lo que quiero argumentar aquí es que se trata de una interpretación bastante dudosa de una teoría socrática. Sí, porque imaginemos que en efecto Sócrates haya dicho o haya sostenido como un pensamiento propio: la arete es conocimiento. Tengamos en cuenta este punto de la frase, y por otro lado veamos las características del filósofo Sócrates. No es alguien que nos cuente la tradición, que se la pase leyendo en su casa y que esté discutiendo únicamente con las personas sabias, doctas, etcétera, ¿no? Con el mundo intelectual, sino es alguien que se la pasa día a día conversando con cualquier clase de personas, ¿no? En algún diálogo se dice, él conversaba con ricos, con pobres, conversaba con atenienses, con extranjeros, con hombres, con mujeres, con libres, con esclavos. Dialogar con este público plural
le parecía importante, necesario, tanto que le dedicaba su vida a estas cuestiones. Otra de las características de Sócrates y de la que él se enorgullece más es que su pensamiento, ¿no?, sus palabras y su acción son un todo coherente, ¿no? Él dice, tanto en la Apología de Sócrates como en el Critón, que no va a abandonar las creencias que él ha tenido, sino que va a actuar de acuerdo a lo que él piensa. Entonces tenemos cualidad es conocimiento, características positivas es conocimiento, y por el otro tenemos a este personaje, a este filósofo, que lo que le interesa es el diálogo con una multitud de personas distintas, y la filosofía está en su vida misma. Un filósofo de esta naturaleza, con estas características, sería alguien preocupado principalmente por el conocimiento en ese sentido, por un conocimiento teórico. Alguien así podría decir que la vida práctica, la vida misma, se basa en el estudio de una serie de definiciones y poder expresarlas. Me parece que debemos dudar bastante de que esta sea una posición cercana, tan siquiera cercana, al Sócrates histórico. Y imaginemos que Sócrates tenía esta idea de que la virtud es conocimiento, y era otra de sus ideas paradójicas, como esta otra de que el más sabio es el que es consciente de su propia ignorancia, o como aquella de que nadie actúa mal o nadie hierra de manera voluntaria, ¿sí? Esta idea de la virtud es conocimiento ocuparía un lugar semejante. Pero bueno, ¿cómo interpretarla de otro modo? Al revés, en primer lugar, al revés, ¿no? En vez de que la virtud dependa del conocimiento teórico, podríamos decir que el conocimiento, ahorita en general, depende de las virtudes, ¿no? La misma virtud es conocimiento. O sea, si tú te comportas como una persona valiente, si tú realmente eres valiente, si tú eres una persona piadosa, actúas como tal, tienes ese hábito, ¿no? Eso quiere decir que ahí hay conocimiento, ahí hay un saber, ¿no? Y que Sócrates más bien estuviera apuntando a eso. Tú, el que tiene esas características, claramente tienes un conocimiento. ¿Qué clase de conocimiento? Pues aquí podríamos empezar a explorar nuestra interpretación, pero ya de inicio, con esto estaríamos abandonando completamente la idea del intelectualismo socrático, ¿no? La virtud no es gracias al conocimiento teórico, sino que todo hábito virtuoso, toda virtuosidad, toda excelencia en la acción implica ya un conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Recordemos que uno de los saberes más valiosos dentro de la apología de Sócrates es el de admitir tu propia ignorancia respecto a ciertos temas, ¿no? Ese es el conocimiento principal. ¿No podría ser que la virtud, que la verdadera virtud estuviese ligada a este tipo de conocimiento, a un conocimiento de la propia ignorancia? Y otro de los conocimientos, aunque está muy ligado con este que ya hemos dicho y quizá de alguna manera sea parte de él, este otro conocimiento importante dentro de la apología de Sócrates es que no hay que temerle a la muerte. O, dicho de manera, creo, más exacta, no hay que actuar por temor a la muerte, porque no sabemos qué es la muerte. Y lo que dice Sócrates es esto: tú no sabes si la muerte es un bien o un mal, pero actúas como si en verdad supieras claro y distinto que la muerte es un mal, ¿no? Entonces, un saber muy importante es saber que tu acción no tiene que estar determinada por tu posible miedo a la muerte. Bien, ¿no quiere decir esto que en el fondo de toda excelencia debe de haber este conocimiento? Traduzcámoslo de la siguiente manera. Virtud es conocimiento. Excelencia es conocer que somos ignorantes respecto a ciertas cosas, conocerlo y asumirlo. Bien, ahora extendámoslo y veamos qué pasa con el temor a la muerte. Excelencia es reconocer que no sabemos si la muerte es un bien o un mal, y por lo tanto es saber
que no tenemos que actuar a partir del miedo a la muerte. Eso es la virtud, ¿no? La persona realmente virtuosa, excelente en lo que hace, justo, piadoso, que sabe controlarse a sí mismo, ecuánime, ¿sí? Lo es porque en el fondo no se deja guiar por el temor a la muerte. Se ve cómo cambia la cuestión. Por un lado, el intelectualismo socrático, que le da un peso desproporcionado al conocimiento intelectual y a la definición proposicional, ¿sí? Eso está por un lado. Y por el otro está este conocimiento de segundo grado, este conocimiento de fondo al que está apelando Sócrates constantemente, ¿sí? El verdadero saber es ser consciente de la propia ignorancia. Y esa propia ignorancia, esa conciencia de la propia ignorancia es necesaria para que podamos ejercer verdaderamente nuestras excelencias. Si no, no son excelencias. Espero que esta idea y que trata de interpretar la idea de que la virtud es conocimiento desde una dimensión diferente y no apostar a este intelectualismo socrático, a este conocimiento teórico, les parezca sugerente y que pueda oponerse con argumentos a esta otra versión que le da un peso desmedido a la parte teórica, proposicional, al estudio, al quemarse las pestañas, que sin duda es importante. Pero Sócrates como filósofo no parece ir por esa ruta, ¿no? Sino que es de otro estilo. Pues muchas gracias por escucharnos, esperamos sus comentarios, hasta luego.